El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, Encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Como siempre, muy contenta de que nos escuche en donde quiera que se encuentre. Amigos, amigas, seguramente muchos de ustedes o alguien de su familia recibe remesas de algún familiar o amigo que trabaja en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en donde hay una fuerza laboral de paisanos pues muy importante trabajando allá y enviando dinero a México. Este lunes, el Banco de México informó que durante mayo ingresaron al país poco más de 5.600 millones de dólares de envíos de remesas, hilando así 3 meses con incrementos y con un promedio de más de 5.000 millones de dólares durante los primeros 5 meses del año. Sin embargo, las remesas de mayo representan una desaceleración anual respecto al histórico que alcanzaron en el mismo mes del 2023, cuando ingresaron 5.675 millones de dólares. Y para hablarnos de esto, hemos invitado hoy a Juan José Lee, economista senior de BBVA México, para que nos cuente un poco más de todo esto. Juan José Lee se desempeña desde el 2011 como economista senior de BBVA México en los temas de migración, remesas, desarrollo y evaluación. Él forma parte del equipo de trabajo que precisamente elabora las publicaciones relacionadas con el tema que hoy nos ocupa, como son Situación Migración México y el de Migración y Remesas México. Licenciado Lee, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. Pues muchas gracias nuevamente, gracias por su tiempo y sin más preámbulo vamos a entrar en materia porque seguramente nuestros escuchas tienen muchas dudas sobre por qué el flujo de remesas en el mes de mayo siempre se incrementa, y incluso en su análisis usted habla del efecto del Día de las Madres como el impulso de la llegada de 364 millones de dólares adicionales de remesas. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciado? Sí, es correcto. Hay que recordar que gran parte de las remesas, por su definición, son transferencias unilaterales que se hacen de un país a otro. En este caso, casi todos los migrantes mexicanos están en Estados Unidos. Exacto. Hablamos más de 12 millones de migrantes mexicanos y los mandan a los hogares en México. No todos los migrantes mexicanos mandan remesas, desafortunadamente, y del total de los hogares que reciben en México, alrededor de unos 1.8 millones de hogares reciben remesas aquí en México. Estás hablando de alrededor de unos 6, 7 millones de personas. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le mandan las remesas los migrantes mexicanos? Uno pensaría, en primer lugar, que sería como a la esposa que queda con sus hijos aquí, pero lo que hemos encontrado es que la mayor parte de los migrantes mandan generalmente a sus madres, ¿no? Entonces, ¿por qué mandan a sus madres? Bueno, ya sea porque ellas reciban directamente este recurso o porque las madres administran los recursos cuando la nuera está en el hogar, ¿no? Es por eso que mayo es probablemente el mes del año cuando más se reciben remesas. Si nosotros consultamos el histórico de los últimos 20, 25 años de las remesas, notaremos que siempre hay un pico en el mes de mayo, y es que dado las festividades del día de mayo, generalmente los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos aprovechan este mes para mandar un poco más de remesas o incluso una remesa adicional, un envío adicional de remesas para el festejo del Día de las Madres. Este dinero puede ser para gasto corriente de las madres, puede ser para ahorro o puede ser para alguna festividad, ir a algún restaurante, hacer algún convivio, alguna reunión que se hace en la casa familiar, etcétera. Entonces, generalmente siempre este mes de mayo es cuando más se reciben remesas en el año, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es una estimación más o menos de cuánto podría llegar en este mes, considerando los meses adyacentes,
de abril y junio, y al menos en los últimos 5 años, el efecto del Día de las Madres explica 6.5% del envío de las remesas en este mes, ¿no? Entonces, básicamente, podríamos decir que en el último mes, cerca de unos 360 millones de dólares se explican por el Día de las Madres, lo cual es un monto muy importante para los hogares en México. Claro, por supuesto. Y a mí me llama mucho la atención y a nuestros escuchas, bueno, si recibo más dólares, pero pero recibo menos pesos cuando voy y lo cambio. En análisis anteriores, ustedes han hablado justamente de esta relación del tipo de cambio. Ahorita, ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo nos fue, precisamente, cómo les fue a las familias en México en mayo? ¿Qué tanto respecto al año pasado? ¿Qué tanto a lo mejor recibí más, pero realmente pues no pude gastar tanto, pues porque al momento de ir a cambiar no es lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Uno pensaría que un tipo de cambio fuerte, es decir, que pague menos pesos por $1, le conviene a la economía de México. Y en general le conviene a la gente que se va de turista al extranjero o a la gente que importa bienes, es decir, que compra bienes de otros países. Pero en general, a la economía de México, donde se producen los bienes, a los exportadores no les conviene tanto porque cuestan más los productos de México y México puede vender menos en el exterior. Lo mismo pasa con las familias receptoras de remesa. Cuando el peso está muy apreciado o vale menos pesos por cada dólar, las hogares receptoras de remesa reciben mucho menos remesa. Digamos que de este año a comparación del año pasado, podríamos decir que si bien ha crecido en términos nominales la llegada de los dólares a México, en términos reales ha disminuido realmente el poder adquisitivo de los dólares. Esto porque por cada dólar que envía se traduce en menos pesos. Estamos hablando que en el último año, en términos reales, los hogares receptores de remesas han perdido más de 10% en el poder adquisitivo. Es decir, si el año pasado le llegaban, por ejemplo, 1,000 pesos, actualmente cada remesa les llega alrededor de 900, 910 pesos, ¿no? Es un monto muy importante y hay que considerar que no solamente este año cayó, sino ya llevan 2 años de caída, de apreciación del peso que ha mermado las remesas a los hogares de México en una caída en estos 2 años y medio, incluso acumulada de más de 20%, ¿no? Lo cual sí afecta su planeación de consumo. Y hacia adelante, ¿cómo ven ustedes porque precisamente yo me acuerdo cuando empezaba la pandemia que no sabíamos, a todo el mundo nos sorprendió estos envíos que empezaron a crecer de una manera muy importante, llegamos a niveles históricos, y entonces de pronto empiezan a crecer hacia adelante y siempre decían, no, este año ya no vamos a lograr récord. Y ustedes han sido muy, muy asertivos en estos pronósticos. Y yo revisaba el documento que usted elabora el lunes cuando el Banco de México da a conocer esta información y está previendo que hay obviamente hay un menor crecimiento para lo que resta de este año. ¿Esto en qué se basa? Sí, uno de los efectos más importantes es el efecto base. Hay que considerar que en la pandemia creció a nivel mundial las remesas disminuyeron alrededor de 1.6%, pero en México aumentaron 12%. Exacto. Y no fue la excepción, América Latina aumentó 7.4%. Es decir, en el periodo de la pandemia, aún así recibimos más remesas que en el periodo anterior. Esto se debe a que muchos migrantes en Estados Unidos estaban en sectores esenciales, básicamente no podían dejar sus empleos, y también porque muchos migrantes mexicanos ya tienen la ciudadanía o la residencia permanente. Recordemos que de esos 12 millones de migrantes mexicanos, 4 millones ya tienen la ciudadanía aproximadamente, y otros 3 millones la residencia permanente, y recibieron subsidios del gobierno de Estados Unidos, los cuales afortunadamente también se tradujeron en remesas para los hogares en México. Luego llegó 2021, donde dijimos, a lo mejor ya va a parar, pero se dio escasez relativa de la mano de obra de Estados Unidos, donde había empleos de $17 la hora, $20 la hora, que los nativos en Estados Unidos ya no querían, porque ya no les era
costeable trabajar ese salario. Pero $20 la hora para un migrante no documentado de México, Centroamérica, es muchísimo dinero. Claro. Entonces, hubo un flujo muy importante de migración en 2020 y 2021, y las remesas a México crecieron 26%, lo cual es muchísimo. Entonces uno diría, algo raro pasó, pero a toda Latinoamérica también creció 26%. Es decir, no nada más fue la migración de México, sino la migración de gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, y también gente de Nicaragua, Venezuela y de otros países de Sudamérica, ¿no? Entonces estamos hablando de esta increíble oleada de migración debido a este diferencial salarial y que se tradujo en remesas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que pues que la economía de Estados Unidos ha estado boyante, pero dado la gran cantidad de migración que va hacia ese país, últimamente ya no ha podido absorber a toda esta mano de obra migrante. ¿Por qué? Porque ya ha habido ciertos efectos en la economía de Estados Unidos donde ya se está viendo que hay sectores que ya no pueden absorber esta mano de obra migrante porque ya parece que puede haber una posible ralentización para 2025, ¿no? Es decir, Estados Unidos creció mucho, absorbió mucha mano de obra, pero probablemente ya esté llegando a su máximo nivel en el que puede absorber a la mano de obra migrante, ¿no? Eso explica por qué para 2024 y para 2025 el Banco Mundial estima que a nivel mundial las remesas van a crecer 3%, pero en Latinoamérica, que creció 26% en 2021, se estima que va a crecer 2.7% este año, menos que en el global, y para 2025 estima que va a crecer menos de la mitad de lo que va a crecer en el mundo. Va a crecer alrededor de 1.6% lo que se estima para 2025, ¿no? Y sin duda explicado porque el principal factor que explica las remesas es la mano de obra migrante, y el principal factor que explica la mano de obra migrante es la actividad económica en Estados Unidos, que ya está dando señales de posible ralentización. Ok, y en el caso de México, porque esto es el promedio de América Latina, en el caso de México estaría en este nivel también de 2.7%. Sí, es correcto. De hecho, las estimaciones que nosotros tenemos para este año, para el cierre de México, son más optimistas. Creemos que va a estar alrededor del 5%, considerando que todavía va a haber meses que pueda crecer entre junio y septiembre, pero para 2025 probablemente puede estar abajo del 5%, alrededor de un 3%, pero aún así consideramos que van a seguir creciendo las remesas a México, aunque a un menor ritmo, ¿no? Y esto no debe de alarmarnos porque no quiere decir que no va a haber que se van a parar los envíos de remesa, sino más bien que vamos a llegar como a un punto donde llegamos a un máximo de remesa, que ya es un volumen muy importante. Estamos por cerrar en cerca de $66,000 millones, lo cual es un monto muy importante que representa 3.7% de toda nuestra economía. No se va a parar de la noche a la mañana, sino va a continuar en un rango alrededor del 3.7, 3.8% de la remesa en los siguientes años. Y también ha cambiado la parte de la geografía, ¿no? De dónde provienen las remesas y a dónde llegan, ¿no? También ha cambiado esto mucho respecto a hace algunos años, ¿no? De los estados de Estados Unidos donde nos están enviando. Obviamente, pues sabemos que el estado de California, de Illinois, son como los más importantes, pero hay algunos otros, ¿no, licenciado? Sí, es correcto. Digamos que hace unos 40 años, un poquito más tiempo, alrededor de 1990, 95, se estimaba que alrededor del 50% de las remesas provenían de California, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido para bien es que se ha diversificado la migración de México a Estados Unidos, y eso ha dado pie a que también se diversifique la migración de mexicanos a lo largo de los estados en Estados Unidos. California sigue siendo el estado más importante de receptor de migrantes y el que más manda remesa, pero cada vez la proporción es menor. Podemos casi trazar como una línea, como que cada año va bajando casi medio punto porcentual de casi todo el flujo de remesas. Actualmente es alrededor de 35-37% de toda remesa. En segundo lugar está Texas, luego está Illinois, luego está Arizona, pero creo que lo más importante es que ya de todos los estados de Estados Unidos, de los más de 50 estados de Estados Unidos, ya todos mandan remesas a México. ¿Por qué? Porque ya hay mexicanos, no nada más en el sector agrícola, que era donde pensábamos, sino en todo el sector servicio,
Y también hay mexicanos de alta especialización que están en todos los estados que también mandan remesas a México, ¿no? Es decir, ya podemos decir que ya los mexicanos en Estados Unidos ya están dispersos en casi todos los estados, ¿no? Y por el otro lado, de los estados de donde se reciben remesas, hay que ver que para que reciban remesas deben ser estados expulsores de migrantes. Entonces, si bien hace como unos 40 años los principales estados expulsores eran Jalisco, Michoacán, Guanajuato, la región tradicional del Bajío. Exacto. En los últimos 20 años ya ha habido un crecimiento muy importante de la migración del centro, Distrito Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, y de los estados del sur, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. De hecho, si vemos las estadísticas, actualmente Chiapas y Guerrero ya son también de los principales estados receptores de remesas en el país. Y en esta parte llama mucho la atención, justamente, Guerrero no llama tanto la atención, pero justamente Chiapas llama mucho la atención por la parte de, sí, expulsamos personas que se van a trabajar, pero también hablaban mucho que también podría ser por las personas que están de paso, ¿no? No necesariamente mexicanos, y estas remesas ya vendrían de las naciones de, no sé, de Centroamérica. ¿Esto es correcto? Justamente fue una teoría que empezó a surgir en 2019, 2020, que se empezó a analizar porque a lo mejor muchas de las remesas llegaban a la parte de Tapachula, donde era llegaba gran parte de la migración centroamericana, pero lo que nos dimos cuenta tras analizar los principales municipios receptores es que muchos ya están en la parte del centro, ya están más en la parte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, en toda esta región. Entonces, ya están llegando remesas a muchos municipios donde no son corredores ordinarios para los migrantes centroamericanos. Entonces, si bien a lo mejor parte de esas remesas sí puede ser de población de tránsito, es una parte pequeña. Lo que sí podemos ver es que gran parte es de la población de Chiapas. Y hay un dato que nos confirma esto. El Instituto Nacional de Migración registra a los mexicanos que son deportados de Estados Unidos a México, y en los últimos 3 años, si hacemos un promedio, Chiapas es el estado que más ha recibido deportados desde Estados Unidos, lo cual nos quiere decir que están deportando chiapanecos a México, y por tanto ellos ya están también en el sector, en este circuito migratorio hacia Estados Unidos, ¿no? Muy interesante esto. Y me llama mucho la atención, donde dice que ya hay mexicanos, pues que trabajando en otros sectores, que ya no solamente en el campo, sino sectores ya de más especialización. ¿Tienen ustedes detectados en qué estados y en qué actividades es donde están llegando más mexicanos que están, pues ya serían en remesas no de $100 o de 300, ¿no? Sí, no, de hecho, piensa, para construir una casa muy bonita en sectores rurales, tienen que enviar remesas de más de $1,000 mensuales para que en verdad pueda servir para construir una casa, ¿no? Hemos visto en diferentes pueblos que hay casas claramente que son de personas migrantes, entonces con $100, $200 no pueden construir una casa. Ya son montos importantes de mexicanos que ya están más realizados, que a lo mejor ya tienen una empresa y que ya son empleadores y que ya puedan dar empleo incluso a otros migrantes, ¿no? Sí tenemos detectado cuáles son los estados. Sin duda los principales estados son los mismos donde están los estados migrantes, principalmente California, Texas, Illinois y Arizona. Okay. ¿A qué se dedican actualmente los migrantes mexicanos? Solamente el 5% está en el sector agrícola, ya sea tanto documentado como no documentado. El resto está en otros sectores. De hecho, si quisiéramos describir un posible estereotipo del migrante mexicano actual, sería el migrante que está en el sector servicios, ya sea atendiendo una tienda como vendedor, ya sea, por ejemplo, en un restaurante, ya sea como mesero, ya sea lavando platos. Las mujeres a lo mejor están en el sector de hostelería, realizando como algunas actividades de limpieza. Entonces, gran parte de los migrantes mexicanos ya no están en el campo, están en las grandes ciudades, en actividades de servicios auxiliares, que si bien a lo mejor es mejor remunerado que en el sector del campo, todavía tiene baja remuneración si se compara a otros grupos de migrantes, como los que provienen de Asia, los que vienen de Europa. Pero hay profesionistas también, ¿no? También ya hay profesionistas
Sí, claro, hay muchos médicos, mexicanos. lo que se habla mucho de las propias enfermeras, Sí, e incluso los médicos mexicanos y los médicos centroamericanos, sudamericanos, no descansaron durante la pandemia y contribuyeron de forma muy importante a que se reabriera rápidamente la economía de Estados Unidos. Es decir, ya hay incluso muchos migrantes mexicanos que ya tienen doctorado, que al no encontrar oportunidades económicas en México, deciden quedarse en Estados Unidos. O sea, algunos se habrían ido solamente durante la pandemia y se quedaron allá o ya vivían allá. No, ya hay muchos migrantes mexicanos que ya tienen doctorado, que hacen el doctorado allá y ante la falta de oportunidades acá, se quedan allá. Digamos, es una fuga de cerebro que tiene México, pero hay también migrantes mexicanos que se dedican, principalmente mujeres que son enfermeras o mexicanos que son médicos, que también contribuyeron a la rápida reapertura económica en Estados Unidos y que ayudaron durante la pandemia. Sí, y cuando hablamos de doctorados, pues es doctorados también en cualquier otro ámbito, ¿no? Sí. Sí, no tiene que ser. Altamente especializados. Exactamente, y están ahí y bueno, pues ingresará un poco más. Licenciado, una última pregunta de mi parte. No sería la última, pero el último tema. También se hablaba mucho de que tenía que ver este envío de remesas, que por aquí también podría haber dinero del lavado de dinero, ¿no? Algunas de estas remesas. ¿Ustedes han analizado este tema? ¿Cómo lo perciben? Sí, nosotros hemos analizado ese tema y tras todos los análisis que hemos hecho, que son muchos análisis que hacemos cada año, rotundamente hemos concluido que es muy difícil que haya algún problema de lavado de dinero a través de las remesas, dado que para el envío de remesas allá la gente tiene que identificarse plenamente. Y también para la recepción de las remesas acá la gente tiene que identificarse plenamente, ¿no? Entonces, sin duda, el crimen organizado va a tener métodos mucho más sofisticados si quiere transferir dinero a México que a través de las remesas, dado que para elaborar un monto muy importante de remesas necesitarían un ejército de personas para organizarlos, porque hay un límite de remesas que puede cobrar una persona, y eso sería una logística totalmente gigantesca, ¿no? Es muy claro que no hay este efecto porque las remesas de México tienen exactamente el mismo comportamiento que le da Latinoamérica. Entonces, en 2021 crecieron 26% de las remesas a México, pero en Latinoamérica creció también 26%. Exacto. Entonces quiere decir que todos los países de Latinoamérica creció también eso. Pues este año van a caer las remesas. Entonces quiere decir que disminuyó la actividad ilícita en México. Pues no se ve tampoco, ¿no? Entonces realmente la única explicación del sube y baja de las remesas es el ciclo económico en Estados Unidos. Mientras la economía de Estados Unidos está muy bollante, va a haber más migraciones a ese país y más remesas a México. Pero como estamos viendo actualmente, desde los últimos 6 meses, ya ha habido una ralentización de las remesas a México, y no nada a México, sino a Guatemala, El Salvador, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, a gran parte de los países de América Latina. Pero no quiere decir que haya más seguridad o que haya disminuido el crimen organizado. Simplemente quiere decir que la actividad económica en Estados Unidos se está ralentizando y por eso absorben menos migrantes, por eso son más duros en la deportación de migrantes y por tanto llegan menos remesas a los países de origen. Entonces podemos decirle a las personas, a nuestros amigos, amigas que nos escuchan y que reciben este dinero de sus familiares, que bueno, pues se preparen un poquito porque podría bajar un poco esta recepción de dinero, ¿no? No va a dejar de llegar, pero quizá les llegará menos, y aquí está el otro factor que es el tipo de cambio, ¿no? Sí, sin duda, estos son los dos factores, el monto total de la remesa y el tipo de cambio. Y yo creo que lo más importante es no especular con el tipo de cambio, sino más bien, si los gastos se van a realizar en México, a través de familias de México, tener el dinero en pesos, y si los gastos se van a realizar en Estados Unidos, tener el dinero en dólares, ¿no? Básicamente. Esta es una recomendación muy interesante, porque pues a veces estamos ahí esperando a que cambie. Y bueno, sí, ¿no? Ay, bueno, a ver si va a subir y vemos que baja y baja y baja.
tampoco creo que lo guarden mucho tiempo. Generalmente, pues nos lo decían quienes, las remesadoras, ¿no? Generalmente la gente cambia inmediatamente ahí el dinero, ¿no? Porque lo va a usar para, como usted lo acaba de decir, para su gasto corriente, ¿no? Entonces es muy raro que lo tengan, o sea, no lo van a invertir en CETES, ¿no? Entonces, quizá algunos sí lo hagan, pero son los menos, ¿no? Pues licenciado, yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Creo que ha sido muy, muy importante para todos aquellos que nos escuchan, reciban o no remesas. Creo que, pues como usted lo acaba de decir, es dinero importante, casi 66,000 millones de dólares, ¿no? Como usted dice que ingresaron en el último año. Entonces, bueno, pues es importante. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación. Hasta luego. Y bueno, por lo pronto yo me despido, amigas, no sin antes invitarlos a que se suscriban a la edición impresa de El Economista, que le dará acceso a todo el acervo de publicaciones, suplementos, especiales y bueno, a nuestro sitio web, que está la verdad muy bien. Y no dejen de escuchar toda la oferta de podcast también en El Economista, que cada día es más variada, y todo esto a través de las distintas plataformas que usted ya conoce. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.